Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Víctor González, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Más allá de la frontera, iniciativas culturales desde Uruguay. La República Oriental del Uruguay es un país pequeño entre Argentina y Brasil, considerada una de las democracias más sólidas en la América Latina contemporánea. Dueña de uno de los niveles de vida, educación y cultura más altos de la región, ha destacado siempre por un orden cultural riquísimo, en especial en el literario. Nombres como los de Horacio Quiroga, Juan Carlos Onetti, Idea Vilariño, Ida Vitale, Mario Benedetti, Ángel Rama y muchos más han engalanado el legado cultural de este notable país. A pesar de gozar de gobiernos que propiciaron el desarrollo de la educación y la salud públicas y una cultura civil moderna única, el Uruguay vivió un duro gobierno militar entre el año 73 y el 85 del siglo XX. A razón de ello, muchísimos uruguayos migraron a Australia, Nueva Zelanda, Venezuela, México, Estados Unidos y Europa. En nuestro país, los uruguayos hicieron casa, un centro magnífico de reuniones, el Centro Uruguayo, y nos legaron maestros libreros y editores, entre otros. Hoy en día hay más de 30.000 venezolanos en Uruguay, entre ellos editores, libreros y escritores. Sobre las iniciativas culturales en Uruguay, protagonizadas o visitadas por los venezolanos, hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. El Uruguay es de esos países que siempre logran tener una presencia sostenida en el tiempo, en el imaginario cultural latinoamericano. Es un país pequeño, pero aún así un país grande en términos europeos, ¿no? Es un país más o menos del tamaño de Italia y lo que sucede es que se encuentra entre dos colosos como puede ser Brasil y Argentina, un territorio además peleado por estos dos países en un momento determinado. Pero Uruguay fue a partir de la agricultura, de la ganadería y de el sentido común y la razón, haciéndose un espacio destacado dentro de los países latinoamericanos. Durante los primeros 50 años del siglo XX, descolló por el desarrollo de sus programas educativos, la llegada de la inmigración, el sistema de salud, un poco como hicieron también otros países de la parte más baja de Sudamérica. En el andar del tiempo, logró desarrollar una cultura intelectual valiosísima en revistas como Marcha, por ejemplo, antes en autores como Horacio Quiroga, y tiene un lugar propio dentro de la literatura latinoamericana, dentro de la música latinoamericana y, por supuesto, desde el fútbol, ¿no? Yeah. Uruguay es un país que fue sede mundial, ganó 2 copas y siempre se encuentra dentro de los principales rankings mundiales del fútbol.
Y además es un país que así como a principios del siglo XX y andando luego el tiempo logró destacar, inmediatamente después vivió los avatares de toda la región en América Latina, pero desde hace ya más de 30 años ha ido enrumbando su camino y es para muchos un modelo de civilidad, sin dejar de ser un país con problemas, es un espacio de convivencia y de desarrollo político y cultural destacado. Hacia allá han enfilado varios venezolanos, una cantidad para un país, digamos, pequeño, importante, de 30.000 personas o más. Y sé de mucha gente que trabaja en edición, que trabaja desde contextos culturales, desde hace mucho tiempo. Y puedo pensar, por supuesto, cuando uno habla de Uruguay, en un colectivo que hizo casa en Venezuela, destacándose como libreros, ¿no? Es indispensable pensar en Walter Rodríguez, ¿no? Así como en otros libreros y editores en el contexto venezolano. También yo creo que es importante señalar ese espacio en Caracas, como es el Centro Uruguayo, un lugar donde, bueno, uno iba a comer una comida de corte rioplatense, por decirlo así, y a disfrutar de experiencias como la del tango y otras más. Yo le debo mucho a la literatura rioplatense, particularmente también la uruguaya. Yo creo que cuando uno habla de figuras como la de Onetti, Ida Vitale, en algunos aspectos Mario Benedetti, y autores como Mario Lebrero, por ejemplo, en tiempos más contemporáneos, por no dejar de mencionar a otros autores y autoras, uno ve un país maravilloso en ese sentido, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido cómo la gran mayoría de las personas que yo conozco en Uruguay trabaja en el mundo cultural, en el mundo editorial, a diferencia de otros países de América Latina en donde se han dedicado muchos de ellos a otras cosas, ¿no? Y es como un pequeño secreto, como un secreto guardado para muchos venezolanos. El que está en Uruguay se hace uruguayo. Siento que adquiere como una modestia, no está constantemente hablando de sí mismo ni de lo que está haciendo, sino que lleva como una vida más tranquila, siento yo más serena, o quizás es simplemente la proyección simbólica que se va dando, pero que también es importante a la hora de pensar e imaginar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se está dando culturalmente en Uruguay, pienso en el caso de un proyecto como el de la revista Casa País o el de una editorial en donde participa Natalia, Dos Pájaros, en donde ya publicaron a un narrador como Jacobo Villalobos y van a publicar a otros autores venezolanos. Yo creo que ya es un camino importante y singular que todos debemos celebrar. Bueno, Ricardo, yo tuve el gusto de visitar Uruguay hace muchos años. Por supuesto que ha cambiado muchísimo, pero evidentemente fue en el año 2004. Ya existía, afortunadamente, una democracia sólida, pero creo que lo que a mí más me impresionó de visitar Uruguay, que además lo visité como muchas personas cruzando el Río de la Plata en un buquebús desde Buenos Aires, un puerto a otro, fueron varias cosas. Uno, Uruguay es un país efectivamente pequeñito y como de hecho pienso plantearle un poco a nuestros invitados, que se siente muy a gusto de ser así. Y eso lo expresan mucho. Es un país que muchos países latinoamericanos comparten el voceo, pero yo diría que Argentina y Uruguay comparten el yeísmo, son los únicos. Y entonces a veces los uruguayos ya están un poquito acostumbrados a que los confundan con argentinos, porque generalmente el coloso del sur, ¿no?, se come un poco esto. Pero lo llevan con una dignidad enorme porque es la dignidad de los hechos, ¿no?, de un país
muy estable, de un país con altos niveles de satisfacción y bienestar en sus ciudadanos. Yo creo que eso siempre debe ser un patrón de medida, que ha sabido mantenerse en la lid democrática sin olvidar nunca su pasado reciente. La memoria es fundamental para preservar también la democracia y creo que ellos han sido también ejemplo para ello. Pero hay una cosa también que tiene Uruguay que no tienen, por ejemplo, Argentina o Chile, y es que su ubicación la convirtió también en un puerto de esclavos. En los países como Argentina o Chile, la población de origen africano, ahora con la migración un poco más, pero digamos que el desarrollo de la república es prácticamente nula. En Uruguay no. En Uruguay hay una presencia africana que se siente de una manera muy particular y bueno, efectivamente tienen su candombe, que es muy diferente a el tango u otras, ¿no?, manifestaciones. Ya ahí hay una cosa distinta. Y también, bueno, por amor de Dios, tenemos escritores de escritores. O sea, Uruguay se puede dar el lujo de hablar de escritores como todos los que has nombrado. Y bueno, por supuesto, seguimos nombrando a Quiroga, pero es que no se puede hablar de cuentos sin hablar de Quiroga también, y no solamente en América Latina. Pero yo creo que mucho más allá, pero es realmente, o sea, su decálogo sigue siendo algo a lo que volvemos, ¿no? Aunque sea para estudiar algunos y otros para escribir. En todo caso, creo que este es un programa que hacía falta y que llegó como con la discreción de esa tierra, digamos, a invitarnos a hacerlo. Y creo que tengo mucha ilusión en el proceso de encontrarnos, porque también, si bien la dictadura le robó en su momento a Uruguay mucho de lo suyo y causó un profundo dolor indiscutible, nos regó en la América Latina de mucho amor, de una generosidad enorme. Nosotros aquí en Venezuela le vemos muchísimo al Uruguay. Como dices, en libreros que nombraste al gran Walter, yo siempre recuerdo al gran Esteban Brasesco, pero también está el profesor Ezra Hayman de la Escuela de Filosofía de la UCB, muchos profesores que llegaron también a las academias, en las humanidades en Venezuela. Entonces creo que, bueno, más bien nos vamos a dar un banquete hoy y también esperamos desde Alfabeto del Mundo honrar el cariño uruguayo. ¿Con quién conversamos? Con Natacha Maya y Jean Querets. Natacha Maya migró a Uruguay en 2017 por la situación política y social de Venezuela. Es licenciada en Educación, mención Bellas Artes por la Universidad de Carabobo, y durante 5 años fue profesora universitaria en la Universidad Arturo Michelena. Actualmente desarrolla de manera independiente una pequeña iniciativa editorial de corte artesanal, Dos Pájaros, donde edita literatura contemporánea. Jean Querets nació en Caracas, Venezuela, en 1991. Es estudiante de filosofía en la Universidad de la República en Uruguay. Quedó de finalista en el 3er premio de crónica literaria Lo Mejor de Nos, de la Vida de Nos. Ha publicado poesía y ensayos en varias revistas en México y España. Actualmente forma parte del Comité de Lectura del Premio de Literatura de la Organización de Estados Iberoamericanos. Fundó la revista Casa País en 2021. Hola Natacha, Jan, qué gusto, bienvenidos a Alfabeto del Mundo. Bienvenidos. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Qué gusto que estén aquí. Fíjense, yo quería comenzar, ¿verdad?, con una pregunta, digamos, básica, amplia, y es, ¿cómo perciben a la migración venezolana en Uruguay y qué movimientos culturales ven ustedes andando desde el tiempo en que se encuentran allá? Bueno, ¿cómo lo percibo? Lo percibo muy positivo, cosa que es extraña en el ambiente latinoamericano, porque por toda esta migración excesiva se generaron muchos conos de xenofobia, y es una cosa que extrañamente en Uruguay no pasa. De hecho, en general, por supuesto, siempre hablando en términos generales,
los venezolanos son bien acogidos, somos bien vistos como personas cultas que han aportado algo a la cultura y hay movimientos muy interesantes de venezolanos haciendo cosas, sobre todo a nivel empresarial. De hecho, se abrió recientemente una cámara venezolana de venezolanos, Mm. una cosa muy interesante. Hay programas para emprendedores venezolanos donde se les apoya y se les educa para que puedan seguir con sus emprendimientos de manera legal. Y también hay una cuestión, hay ONG, por ejemplo, una que se llama la Casa Beneguada, donde también no solamente asesoran, sino que tienen un programa educativo, de ayuda, de todo tipo, para la comunidad de venezolanos acá. Magnífico. Qué bueno todo lo que nos cuentas, Natalia. ¿Y tú, Jan, cómo lo ves? Uruguay nos ha, creo que recibido de una manera muy extraña, como dijo Natasha, a nivel latinoamericano. Eh, Realmente yo tengo ya 7 años acá, Mm. nunca he tenido ningún problema y más allá de eso, no se quedó en no tener ningún problema, sino fue un recibimiento muy interesante, amable. De verdad que Uruguay nos ha abierto las puertas, sobre todo a los venezolanos, y creo que nos hemos portado muy bien las personas que hemos estado acá y que estamos trabajando por el país, y estamos dejando de cierta manera el nombre de Venezuela en alto acá en Uruguay, lo cual es tranquilizante y muy amable también de nuestra parte poder lograr eso y estar tranquilos acá. Bueno, para ambos, a ambos nos hace felices escuchar esto por muchas razones, ¿no? Ya es doloroso despedirse efectivamente de tanta gente valiosa por circunstancias tan adversas que hacen que pues ya para muchos no sea este el lugar para permanecer. Y bueno, lo que decía Natacha, con todas las letras y muy claro, o sea, los brotes de xenofobia han sido muy altos. Y eso, bueno, obviamente asusta, entristece, pone aprensivo, y yo creo que es además el antídoto exacto para bloquear la creatividad o cualquier cosa, tener que estar en modo supervivencia, ¿no? Cuando tú te sientes acogido y bienvenido, bueno, pues tienes por supuesto muchas más posibilidades de florecer en las diferentes áreas. Una de las cosas que ustedes mencionan, que a mí me parece muy importante, es justamente esa cámara. Se ha dicho mucho que los venezolanos necesitamos organizarnos en los países donde estamos, porque a veces hay muchos migrantes, pero no hay organizaciones realmente de apoyo como si las hay aquí. Nosotros en la presentación hablamos incluso del Centro Uruguayo, que viene a ser un punto de encuentro de la comunidad uruguaya que vino también aquí buscando libertad y posibilidades de crecer, ¿no? Y esos espacios ayudan a organizar y también aglutinan y a desarrollar proyectos, ¿no? Yo les voy a dejar una pregunta que yo sé que para que la piensen, porque la vamos a responder en en la segunda parte. Y es que Uruguay es un país pequeño que parece además disfrutar de esa condición, ¿no? Acogedora y pausada. ¿Cómo se inserta el Caribe venezolano en este contexto? Yo les dejo la pregunta y vamos a un corte y al regresar, bueno, me la responden. ¿Con quién conversamos? Bueno, aquí estamos de vuelta en Alfabeto del Mundo con Jan y Natalia, dos venezolanos radicados en la República Oriental del Uruguay. Es que además hasta ese gusto se da de llamarse distinto. Y bueno, había dejado al aire esa pregunta, ¿no? Dentro de esa forma de ser, de esa característica uruguaya, cómo el Caribe nuestro encuentra lugar. Vamos a empezar con Jan esta vez. Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que hemos ido como un poco convirtiendo Uruguay también es un país caribeño, interesante. Eh, Uruguay tenía que eso me lo han dicho muchos uruguayos también, que es que tenía antes de todas estas olas masivas de migraciones, no solo de venezolanos, sino de perdón, cubanos, o gente de República Dominicana también, eh, pasaba mucho que
que era como un pueblo muy unido a sus tradiciones. Y nosotros hemos venido un poco a irrumpir ese contexto. Por ejemplo, la comida, ¿no? Que siempre es un lugar donde se mezcla absolutamente todo. Los tequeños han sido algo que ha calado acá de una manera impresionante. Una compañera mía del trabajo un día trajo para almorzar tequeños con arroz. Para imaginarte cómo lo ven ellas, ¿no? Nosotros lo vemos raro, pero para ellos es un plato más. Yo cuando ella me mostró eso yo no lo podía creer, pero para ellos es como Bueno, algo que caló y entró definitivamente de una manera muy, muy linda y lo tomaron suyo. O por ejemplo, he visto también en las aplicaciones de pedidos que ellos venden arepas o sea, los uruguayos que hacen arepas ujú. las venden con papas fritas o los mismos venezolanos para calar dentro del público uruguayo las venden con papas fritas porque los uruguayos comen todo con papas fritas. Entonces es una forma como que hemos entrado a todo la onda uruguaya, hemos un poco irrumpido en el contexto gastronómico, social, de una manera muy, muy interesante y muy linda que yo he visto a través de los años que se ha agrandado la migración, cómo ha cambiado toda esa movida que hay. Impresionante. Qué bien. Bueno, como es radio, no nos puede ver los escuchar las caras, Ricardo, y a mí, de los pequeños con arroz, pero a mí me parece magnífico. Por supuesto que mi cara es de sorpresa, o una arepa con papas fritas también me puede causar sorpresa. Eso me gustó. Ajá, pero es una sorpresa que más bien eso es una sorpresa grata, porque es eso, no, esas purezas, qué fastidio, ¿sabes? Cada país va a aportar lo suyo y qué bonito más bien que coman arepa. Y no sé, yo conozco ya, sobre todo en Europa, que comen arepas con mermeladas, que a mí me cuesta nada más pensarlo, pero no importa, ¿sabes? Qué rico que tu arepa es con mermelada, ¿no? Es también parte de las cosas cuando uno come, seguramente aquí también los platos uruguayos, las carnes, los cortes, también seguramente le ponemos una guasacaca que no es precisamente la más tradicional y qué bien, ¿no? La comida, ¿no? Siempre la comida abriendo puertas, ¿no? La gastronomía es una forma, digamos, de irrupción amorosa en las culturas, ¿no? En las que vamos llegando. A ver qué nos cuenta Natacha ¿cuál es tu mirada? Pasa algo muy interesante con Uruguay, que es que por su propia constitución, como ellos son un país que viene de la migración, y ellos mismos te lo explican, que esa es una de las razones de su apertura a la migración. Están acostumbrados a eso, a la interacción, o sea, eso ya viene de mucho tiempo atrás. Y por eso debe ser que han acogido tanto, por ejemplo, nuestros platos y todo eso. Hay una propaganda de radio que ya dice, nosotros los uruguayos adoptamos esto, y te empiezan a mencionar un montón de cosas que han adoptado, dicen, y paran en las arepas. También las arepas y después frenan, pero tal cosa. Entonces, en general han sido muy abiertos, sobre todo, hago énfasis en eso, ¿no? Si uno lo analiza o lo compara con otros países de Latinoamérica donde no ha sido así. Ujú. Acá han sido muy abiertos y nos han acogido de una manera que es muy peculiar. Así que el caribeño ha impactado, ha entrado. Claro, también en su justa medida. Ok. El uruguayo dentro de Latinoamérica es un latinoamericano curioso. Es una persona que tiene rasgos muy similares más bien a los de un europeo. Ujú. Entonces, aun cuando se han contagiado, ellos siguen manteniendo su distancia. Y, por ejemplo, ese término caribeño es muy tradicional que te le digan, no, bueno, te pones ese suéter amarillo porque es caribeña. o esa música es caribeña. Pero en general sí, ha entrado bien y es una cosa que les gusta saber de nosotros, de la comida, de la cultura. Así que, bien. Qué bueno, qué bueno. Ahora nos vamos Fíjense, a otras lides. ¿qué destacarían de la literatura y la cultura uruguaya ustedes dos? O sea, ¿qué consideran notable que los haya movido quizás antes de llegar allá, pero particularmente desde que están allá en Montevideo?
lo que más me impacta es que es una literaria, en materia de literatura es muy rico. Leí un libro de Daniel Mella, un uruguayo, que decía que en cada piedra de Montevideo abajo había un poeta o un escritor. Y aunque es un chiste, es cierto, o sea, la cantidad de escritores, poetas, editores que te encuentras a la vuelta es sorprendente. Eso es una cultura literaria muy rica. A mí me lo habían comentado, aparte de haber leído Los Grandes en su momento, me lo había comentado un psicólogo al que yo había ido antes de venir para acá, y él me había dicho, no, vas bien, vas a un buen lugar con mucha tradición cultural. Entonces, vas a pegar bien ahí porque es un lugar donde hay mucha acogida a ese tipo de proyectos. Entonces, a mí me parece que Uruguay dentro de Latinoamérica, de hecho, tiene un porcentaje de lectores muy grande, incluso dentro de las comunidades que uno dice que no están tan educadas, por ejemplo. Mal dicho, ¿no? Perdón la mala expresión, pero es la gente lee en este país. Para lo pequeños que son, leen mucho. Y hay mucha actividad cultural, hay mucho fomento de eso. Entonces es un lugar que es muy rico en ese sentido. Ok, Jan. Yo he visto, por ejemplo, proyectos que son auspiciados por el Ministerio de Cultura que están buenos. Por ejemplo, de tratar de llevar la literatura uruguaya afuera. Eso es algo interesante que ellos están haciendo. Hacen rondas y concursos para que libros y personas puedan ir a conferencias afuera, festivales de lectura afuera. Eh, Tratan de como explotar todos los ámbitos posibles, ¿no? Está la Feria del Libro de Montevideo, que es muy grande, muy interesante. Hay conexiones también con Buenos Aires, que es el centro neurálgico más grande que tenemos cerca. Eh, entonces, creo que lo que se está haciendo en la literatura uruguaya es interesante. Obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer siempre. Y Montevideo es una ciudad que también vive como desde la nostalgia de sus escritores. Por ejemplo, está el Café Brasil en la Ciudad Vieja, que es donde se sentaba Benedetti a escribir. Y como que el mismo café toma eso como parte de su propia cultura y parte del turismo también viene por hacer una especie de turismo literario, ¿no? Claro. O yo qué sé, la zona donde vivió Onetti, en Ciudad Vieja también, todas esas historias están como embebidas en la ciudad, que es realmente interesante. Creo que hay uno de los billetes, si no me equivoco, que tiene a Juana Ibarboru Sí, Sí. en, sí, lo tiene, ¿no? sí, Ujú. sí. Eso también es interesante porque también Uruguay tiene como otra visión distinta, no tan militarizada quizás, de todos los procesos de dinero que obviamente hay, pero siempre hay como la cultura siempre está puesta y pendiente en lo que se piensa y lo que se hace. Es algo que la misma gente y el mismo país le da mucha cabida y mucha intensidad durante el año, que eso es muy importante. Yo que, por ejemplo, en Casa País, que hemos publicado escritores uruguayos, eh, llegan y escriben, no todos quedan, pero han aparecido excelentes escritores y seguramente seguirán viniendo en el futuro. Genial. Ahora que mencionas Casa País, pues bueno, yo creo que es propicio para que nos cuentes un poco, Jan, lo que es tu trabajo como lector, como editor allá, quizás proyectos literarios propios o de otros venezolanos que tú sepas que están allá. En Uruguay vive Jairo Rojas, por ejemplo, que para mí es un poeta destacado, venezolano de los Andes, que tiene ya varios años allá. Y en tu caso, Natalia, también con Dos Pájaros, un trabajo además editorial tan cuidado, en donde lo artesanal tiene lugar y tiene peso, en donde acaban de publicar, por ejemplo, a alguien como Jacobo Villalobos. Sí. Entonces, cuéntenos ustedes dos un poquito de eso y de esa movida de los venezolanos en términos culturales allá en la región. Bueno, Uruguay me dio
básicamente toda la cabida para hacer el proyecto. Es un proyecto que yo lo llamo como trabajo venezolano y uruguayo también. Mucha gente me ha ayudado de acá, han apoyado el proyecto de una manera extensa y profunda, pero siento que es como un poco un proyecto de los dos países. Eh, Así que eso es interesante. Realmente yo no he tenido muchas conexiones con venezolanos acá que escriban, conozco, han enviado, pero sí me he encontrado mucha gente que es como binacional, que pasan tiempo en Buenos Aires y en Montevideo y se van moviendo como entre los dos lugares, que es interesante. Mm. Obviamente Buenos Aires es mucho más grande, ¿no? Y tiene otra movida cultural mucho más extensa también. Por ejemplo, Gabriel Payares, que vino acá, tuvimos una conversación larga sobre Montevideo también. Le puedo preguntar su visión, lo que le ha parecido, así que es interesante como también a veces siento que la gente que vive en Argentina nos ve a nosotros como algo para visitar, para hacer, para conocer y después vuelven a su centro y siempre regresan. Así que es interesante. Muchos de los escritores venezolanos están en Argentina y acuden a Uruguay para poder estar en Casa País, por ejemplo, y después se regresa. Entonces es interesante también como ese movimiento que hay. Eh, Así he visto, por ejemplo, gente que me ha querido ayudar, venezolanos, lectores, inclusive no escritores, lectores, que les interesa de cierta manera apoyar en Casa País y me dice, vamos a organizar en tal café una presentación de un número de uno de los libros, etcétera, lo cual también es algo curioso e interesante que hayan sido lectores. Dicen, yo no escribo, pero sí leo y he leído los textos que salen en Casa País y me gustaría ayudarlos. Entonces, bueno, también es bueno que, digamos, la gente, el civil, también pueda como trabajar en literatura y hacer literatura desde otro ámbito interesante, ¿no? Bueno, en el caso de los pájaros, yo coincido exactamente con lo que acaba de decir, eh, porque creo que Uruguay me dio las herramientas para poder lograrlo. O sea, y también lo considero un proyecto editorial uruguayo-venezolano, o sea, tiene las dos nacionalidades. No lo puedo separar porque así nació y así se ha ido desarrollando. Y eso es algo muy lindo, ¿no? Que nos haya cogido de tal manera que uno pueda desarrollar sus intereses plenamente. Y nació del interés de hacer algo distinto, porque si bien Uruguay es muy rico literariamente, a mí me parece curioso que todas las editoriales prácticamente proponen lo mismo. Y ahí me estoy refiriendo a un tema estético. O sea, prácticamente todos los libros son iguales. Ok. Impresos, como es un país tan chico, tú revisas las créditos y están impresos en las mismas imprentas. Todos van a esta, que son 3 o 4. Entonces, las terminaciones del libro estéticamente son iguales. Son todos muy similares, muy parecidos. Y además hay un mal entendimiento de la edición artesanal. Okay. Se cree erróneamente, y lo he charlado en ferias y eso, que la edición artesanal tenía que ser desprolija. Como lo hacen con papel reciclado, con esto, otro tema, entonces ahí había un hueco, un vacío, porque yo vengo de otra escuela. Yo vengo de la escuela de Barco de Piedra, de donde se hacían cosas a un nivel estético de mucha calidad, con pocos materiales, en recursos muy precarios, porque así de eso venimos los venezolanos. Uh-huh. Entonces ahí me di cuenta que había un espacio que llenar. Yo dije, ¿por qué no hay ninguna editorial que se dedique a eso acá? Uh-huh. Y esa es la intención de Los Pájaros. Rescatar procesos artesanales, trabajar tiradas chicas, trabajar el trabajo de editor desde ese oficio que uno hace de manera apasionada y no de manera mercantilista, aunque eso es otro tema, ¿no? Pero que hace falta, pero hay que pensarlo de otra manera, exacto. Exactamente, nadie está diciendo que lo mercantil no tenga que ser y no funcione, pero también hace falta poner énfasis en otras cosas en la edición. Y desde ese espacio, desde ese lugar vacío, nació Los Pájaros, porque de paso yo tenía intereses. Yo no vengo de la rama de la literatura, vengo de la rama de las artes plásticas.
Capaz por eso mi preocupación tan excesiva por lo estético. Tenía dos pasiones, en realidad, hacer libros, que a mí me gusta hacerlos, coserlos, imprimirlos, pensar en el formato. Eso es lo que a mí me agrada de la edición, hacer el libro tal cual. Y bueno, tenía esa pasión, tenía la pasión de hacer grabados y digo, bueno, ¿cómo hago que estas dos cosas que pareciera que están separadas se mezclen o se conjuguen? Y de ahí nació Dos Pájaros. Después sucedió algo muy interesante que realmente tengo que darle crédito es a mi pareja, a mi novia, porque ella me dice, bueno, en Uruguay nadie te conoce, ni nadie sabe lo que tú haces, ni nada, porque tú no empiezas editando venezolanos, que es lo que tú conoces y a lo que puedas acudir. Y yo digo, bueno, ¿verdad que sí? Excelente idea. Y ahí es cuando me pongo en contacto con Ricardo y empiezo a tocar puertas de gente que ya yo conocía. Hablé con Jairo, que es amigo, y le digo, mira, yo estoy empezando esto, es una cosa muy chiquita, si tú quieres apoyarlo, bueno, fue muy receptivo también y aportó mucho al proyecto. Y así fue creciendo y así se ha ido desarrollando. Y en general ahora la vertiente es esa, o sea, hacer libros de cuidado con un porcentaje de edición de venezolanos, que también es una cosa escasa acá. Claro. No, no. Se leía mucho, pero dada la crisis editorial que tenemos en Venezuela, venezolano no se estaba leyendo casi. Claro. Y en lo que pasa también curioso es que cuando se edita un venezolano, se edita en cierto nicho, están en Chile y no salen de ahí. Claro. Y la idea de Pájaros es que a través de los contactos de esta diáspora, generar también que, bueno, te edité en Uruguay, pero se puede conseguir en Chile, se puede conseguir en tal lado, se puede conseguir en otro lado. Claro. Romper esa barrera de la edición, que es el problema que estamos teniendo ahora. Claro. Bueno, fíjate, bueno, es muy rico escucharlos a los dos y claro, yo te voy oyendo, Natasha, y bueno, es eso, la edición artesanal, cuesta creerlo, pero todavía es tan rara avis que la gente no entiende que no es hacer algo de baja calidad, al contrario, es hacer algo artesanal y eso tiene como otro giro. Hubo algo también que dijo Jan que me pareció interesante, es una pregunta que yo suelo hacer a los amigos que están fuera y es la participación del Estado. No la hicimos directamente, pero ya Jan de una u otra forma la contesta al decir todo el esfuerzo que se hace desde el punto de vista de los espacios del Estado para la cultura, para promover la literatura uruguaya fuera de sus fronteras, ¿no? Eso ya ahí habla de algo que, a ver, para nosotros, como digo, Ricardo y yo nos vemos, porque bueno, es difícil no sentir un poco de nostalgia sobre muchas cosas que tuvimos y que pues se han ido literalmente desintegrando, desvaneciendo de una forma ante nuestros ojos, de una forma que no hemos podido evitar, pero creo que también, más que del lado, digamos, doloroso del asunto, que es fuerte y que es real, está también ver lo que desde afuera están haciendo personas como ustedes, con una noción además y yo diría que con una mirada muy sensible sobre la venezolanidad, pero sobre todo, y lo agradezco enormemente, lejos de patrioterismo o digamos de nacionalismo arcaico, diría yo, sino desde esa mirada de que siempre emigrar, siempre es un viaje de ida y vuelta, que siempre nos nutrimos de los espacios donde estamos, que debemos además abrirnos y agradecer también lo que el otro nos ofrece. Ahora yo les voy a hacer, comienzo contigo ya en una pregunta, porque además sé que estás allá estudiando. ¿Cómo es la vida académica en Uruguay? Fíjate por qué hago esta pregunta. Porque si bien hemos hablado de esta amplia tradición cultural, el gran valor que tiene la cultura en Uruguay, la inversión en educación, a veces el mundo académico se nos disipa porque, bueno, tienen al coloso de Argentina al lado, probablemente, ¿no? Todo se va como, se van las miradas hacia allá. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? A ver, Jan, tú que además estás en
Bueno, la educación pública realmente me ha apoyado muchísimo, que es la que yo pertenezco. Estoy en la Facultad de Humanidades estudiando filosofía y durante estos años que he estado acá realmente ha sido un proceso muy lindo. Creo que los profesores son excelentes, me siento apoyado en cuanto al estudio y lo que hemos hecho. Y es como un universo muy libre. Puedes estudiar las materias que quieras, a los horarios que te permitan, funciona bien. Yo creo que no hay problemas con eso y realmente te sientes apoyado como venezolano estando en otro país. Genial. ¿Natasha? Sí, coincido totalmente. O sea, es una educación muy abierta, muy libre y las puertas están abiertas. O sea, tú solamente tienes que decir lo que quieres estudiar y básicamente es la voluntad de querer hacerlo. Pero no hay ninguna traba para que no lo hagas. Eso también es muy positivo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, querido. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, muchísimas gracias, Natasha, Jan, por su tiempo, por esta magnífica conversación. Oye, qué gusto. Y bueno, ojalá más personas visiten el Uruguay, conozcan y exploren toda la oferta cultural, gastronómica, ahora híbrida, que se viene dando con la llegada de los venezolanos. Y bueno, les deseamos el mejor y mayor de los éxitos a Casa País, a Dos Pájaros, que publiquen, crezcan, se multipliquen y les vaya súper, pero súper bien. Así es. Muchas gracias. Esta es su casa, siempre Alfabeto del Mundo está abierto para celebrar todos esos triunfos, dice Ricardo, con usted. Un abrazo grandote. Chaito. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Chao. En el próximo encuentro, Los maletines de Juan Carlos Méndez Guedes. Y tendremos como invitado a Juan Carlos Méndez Guedes. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Víctor González, Ricardo Ramírez Requena y Sanchenca García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenca76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.